Muchas personas tienen una línea que no permite que una persona caiga al nivel de un animal o tal vez se convierta en un monstruo a los ojos de alguien. En pocas palabras, es lo que nos ayuda a mantener el estatus de miembro de la sociedad. Y por extraño que parezca, muchos asesinos en serie también conocen su propia línea. Aunque se rinden a sus perversas pasiones, por irónico que parezca, no cruzan la línea que, en su opinión, podría justificarlos. Es algo así como, claro que soy un asesino, pero no un monstruo. El otro lado, más triste de esta historia, es que algunos asesinos no tienen ningún sistema en su locura. Para ellos, todo permanece aproximadamente en el mismo plano. Nada malo, nada sagrado o nadie demasiado inocente para la crueldad. Tsutomu Miyazaki encaja precisamente en la segunda categoría. Un asesino japonés que se cobró la vida de varias niñas, de una manera tan horrible y despiadada que los medios japoneses le dieron varios apodos: el hombre rata, el asesino de manos de vampiro o el asesino otaku. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Itsukaichi, Tokio, Japón. El niño nació con una visible deformidad en las manos, por lo que sus dedos estaban alargados y sus muñecas no podían moverse hacia arriba. Esto más tarde resultó ser una fuerte presión psicológica para él, causándole complejos. Además de su dolencia, Tsutomu fue producto del incesto. Su padre se acostó con su hermana mayor, resultando en la concepción del niño. El padre del niño, el padre de Miyazaki, era considerado un caballero ideal con influencia política. Despertaba admiración en su entorno y era dueño del periódico más popular de la época en el distrito de Itsukaichi, lo que por supuesto contribuía a la riqueza familiar y a un alto estatus. Pero mantener un estatus prestigioso y poseer un negocio así no es fácil, ya que requiere dedicación total. Por lo tanto, no es de extrañar que el padre descuidara a su hijo. Como adicto al trabajo implacable, este hombre estaba dispuesto a dedicar su tiempo libre a ver videos políticos en lugar de a la crianza de su hijo. El único vínculo en su relación se convirtió en el pasatiempo del padre, que también se transmitió al niño. Era coleccionar varios modelos de cámaras fotográficas, y esta afición se convertiría en un componente importante de todos los futuros y perversos crímenes. La esposa de su padre, Rieka, que también pasaba mucho tiempo en el trabajo, reemplazó a la madre biológica del niño. Ella trató de compensar su falta de atención con un enfoque parental especial, como le parecía a ella, mimando a Tsutomu con juguetes y dispositivos. En su 20º cumpleaños, ella le regaló un coche Nissan Langley que él usaría en sus crímenes. Dada la ocupación general de los padres, su relación con el niño no funcionó, ya que simplemente lo ignoraban y no lo notaban. Cualquier intento del niño de compartir sus preocupaciones o simplemente hablar y recibir un poco de afecto era reprimido. Los padres estaban tan emocionalmente distanciados de Tsutomu que incluso intentó suicidarse. Tsutomu tenía 2 hermanas menores a las que odiaba. No querían jugar con él, lo consideraban repulsivo y lo trataban como a un extraño en la casa. Es muy posible que su dolencia y su origen hayan influido en esto. La única persona que realmente se interesaba por el niño, lo amaba y lo protegía, era su abuelo Shakichi, quien, al igual que su hijo, era un hombre profundamente respetado en la sociedad, trabajando en el ayuntamiento. Él era el único amigo y persona cercana de Tsutomu con quien podía hablar, divertirse y alegrarse, y sentirse necesitado. Por lo tanto, el niño valoraba inmensamente su relación, y aproximadamente en este periodo, Tsutomu se aficionó a los cómics o manga japoneses. Rápidamente se convirtió en una obsesión, pero el abuelo, al ver una afición tan fuerte de su nieto, lo apoyaba y lo mimaba con frecuentes novedades. En la escuela, el niño se enfrentó a las burlas y las mofas. Tenía solo 5 años cuando sus compañeros de clase comenzaron a molestarlo por sus manos graciosas. Las burlas rápidamente se convirtieron en algo diario y prolongado, por lo que pronto Tsutomu comenzó a esconder sus manos y a desviar la mirada en las fotos escolares.
con el crecimiento crecía una mayor inseguridad en sí mismo. En la escuela primaria, Tsutomu pasó a un segundo plano. Maestros y compañeros de clase lo recuerdan como un niño tranquilo y solitario que se ocupaba viendo anime y leyendo manga. No intentó hacer amigos debido a sus complejos y las burlas, pero a pesar de esto, el niño todavía albergaba esperanzas de una vida mejor y soñaba inocentemente. Uno de sus maestros habló de un ensayo que Tsutomu escribió en tercer grado. Escribió: «Cuando crezca, compraré un coche y me subiré en él. Pararé en un restaurante para comer arroz con curry o algo más. Quizás incluso visite a mis parientes». Además de todo, muchos destacaron las innegables habilidades mentales del niño. Tsutomu convirtió su aislamiento de la sociedad en un trabajo duro en las asignaturas escolares. Estudió con diligencia. Estos esfuerzos contribuyeron a que Tsutomu se convirtiera en el primer estudiante en la historia de su escuela secundaria en aprobar el examen de ingreso a la prestigiosa escuela secundaria Nakanon. Aunque esta escuela estaba a 2 horas de viaje, esto no deprimió al niño, ya que tenía un sueño y una meta. Quería aprender inglés y convertirse en profesor. Pero por muy fuertes que fueran las intenciones del niño, la familia no apoyaba mucho sus aspiraciones. Aunque la profesión de maestro era considerada una profesión respetada en la sociedad japonesa, se esperaba que Tsutomu heredara el negocio familiar, por lo que su aspiración de convertirse en maestro se percibía como una niñería y que lo superaría. Los éxitos en el ámbito escolar, por supuesto, eran alentadores, pero no se puede escapar de la sociedad. La vida para Tsutomu se preparaba para ser aún más difícil, ya que las burlas continuaron en la escuela secundaria. Alguien difundió el rumor de que el pene del niño era increíblemente pequeño y delgado como un lápiz. Esto se extendió rápidamente por toda la escuela, por lo que cualquiera que quisiera se burlaba de Tsutomu, y tal vez habría podido superar esto. Pero todo sucedió durante la pubertad, cuando Tsutomu estaba comenzando a mostrar interés en las chicas. Como resultado, con tales rumores, todos sus intentos fueron cortados de raíz, por lo que no tenía ninguna posibilidad de obtener atención femenina. Poco a poco, el niño tímido y dulce comenzó a convertirse en un adolescente frío, enojado y distante. La falta de compasión y atención por parte de otras personas comenzó a dar sus frutos. El niño distante e inútil descargaba las emociones negativas en sus mascotas. Asfixió a un perro porque su lugar favorito para descansar se había convertido en su cama. En otra ocasión, hirvió viva a una gata en una olla. La inestabilidad en su estado mental también comenzó a afectar el éxito en la escuela, ya que los fracasos se convirtieron en la consecuencia de sus acciones. Durante 3 años en la escuela secundaria, Miyazaki comenzó a escapar al mundo imaginario. Dibujaba manga en lugar de asistir a clases o leer libros del programa. Sus calificaciones empeoraron notablemente. Para el momento de la graduación había caído al 40º lugar entre 56 estudiantes, por lo que ni siquiera pudo obtener una recomendación para la prestigiosa universidad a la que tanto quería ir. Todo esto destruyó su sueño de convertirse en maestro. Por supuesto, esto podría haberse corregido, pero habría tomado mucho más tiempo de lo planeado. Y por todos sus fracasos, el propio Tsutomu culpó a su dolencia física y a todos, excepto a sí mismo. Para la familia, la reputación es todo. Con su fracaso académico, Tsutomu trajo vergüenza y decepción, lo que empeoró aún más la relación de sus padres con él. Si antes se sentía alienado pero capaz de sobresalir en el ámbito intelectual, ahora estaba completamente envuelto en una sensación de inutilidad. Para él no había nada a lo que aferrarse y no caer en la desesperación. Obligaron a Tsutomu a ingresar a una universidad más simple, donde eligió cursos de enseñanza. Al mismo tiempo, el joven comenzó a trabajar en el laboratorio fotográfico de su padre, específicamente con fotografías y equipos fotográficos. Y en el futuro comenzó a usar sus habilidades recién adquiridas para sus deseos perversos. Tsutomu no intentó establecer ninguna conexión.
En la universidad, a menudo asistía a eventos deportivos y siempre observaba a los equipos desde las gradas. En particular, trataba de no perderse los eventos en los que participaban equipos femeninos. Fotografió el juego, pero más tarde se supo que fotografiaba a las chicas, centrándose en ellas de manera inapropiada. Después del juego, Tsutomu se colaba en los vestuarios femeninos, donde continuaba Taikon Fotografirovach a las chicas. Sobre estas fotos en casa él se complacía, pero a veces el joven perseguía descaradamente a las chicas y tomaba fotos de manera invasiva. Por supuesto, sigue siendo un misterio por qué por tal comportamiento. Y podría parecer que todo podría haberse detenido allí, pero el deseo de placeres perversos se apoderaba cada vez más del joven. Su obsesión con todos tipos de contenido inapropiado y películas de terror violentas se estaba volviendo difícil de ignorar. Especialmente en su colección, él valoraba la serie de slashers de terror Guinea Pig, Cerdo de Guinea, donde las escenas de violencia eran tan brutales y realistas que estas películas fueron prohibidas en varios países. Muchos creen que el fracaso en ingresar a la universidad fue el punto de partida para las futuras atrocidades. Sí, se convirtió en el comienzo de su comportamiento compulsivo cuando intentaba cada vez más escapar de la realidad. Pero un evento que ocurrió en 1988, cuando murió su única persona amada, su abuelo Shakichi, empujó a Tsutomu Miyazaki a la vorágine de la locura total. Lloró la pérdida durante días y en una conversación con un abogado confesó que había realizado un acto macabro con los restos de su abuelo. La mente enferma del hombre pensó que así podría reencarnar a Shakichi a través de su propio cuerpo. Tsutomu se encerró aún más en sí mismo. Perseguir al equipo femenino con una cámara le aburrió, por lo que pasó a observar a su propia familia. Varias semanas después del funeral de su abuelo, su hermana menor atrapó a Tsutomu espiándola en la ducha y le gritó. Pero en lugar de huir, Tsutomu estaba sinceramente conmocionado y sorprendido por lo que le parecía una ira sin causa por parte de su hermana, lo que lo enfureció a él mismo. Irrumpió y la golpeó en la cabeza contra la bañera. Y en otra ocasión, cuando su madre le sugirió que pasara más tiempo en el trabajo en lugar de gastar en sus fotos y videos, él también la golpeó. El padre continuó ignorando el comportamiento aterrador y cruel de su hijo. Como dijo, hace mucho tiempo que abandoné los intentos de hacer entrar en razón a mi hijo. El 21 de agosto de ese mismo año, Tsutomu cumplió 26 años. La celebración fue modesta, ya que el joven celebró su cumpleaños solo. No había nadie que quisiera celebrar algo con él. Pero a Tsutomu esto no le ofendía, ya que su mente estaba ocupada con cosas completamente diferentes. Estaba planeando su regalo especial con el que quería complacerse. Al día siguiente, el 22 de agosto de 1988, Tsutomu Miyazaki secuestró a su primera víctima. En este día despejado a las 3:00 de la tarde, la pequeña Maricona, de 4 años, se dirigía a la casa de sus amigos en el complejo de apartamentos Iruma en Saitama. Iba esperando pasar un buen rato cuando un coche Nissan Langley se detuvo a su lado. Al volante estaba Tsutomu Miyazaki. Miró a la niña inocente, le preguntó cómo estaba y si quería dar un paseo a un lugar genial. Mari, al recibir la tentadora oferta, asintió y se subió al coche, y el joven condujo el vehículo hacia su ciudad natal de Itsukaichi. El viaje duró 1 hora y media, después de lo cual Tsutomu detuvo bruscamente el coche en un camino rural estrecho cerca de la famosa central eléctrica. Le ofreció a Mari dar un paseo, la tomó de la mano y juntos subieron por un sendero de montaña. Después de 20 o 30 minutos, se sentaron a descansar cerca de unos arbustos. En este punto, la niña ya estaba cansada y comenzaba a llorar. Dejó de gustarle este viaje. Quería volver a casa. Pero Tsutomu se asustó por su comportamiento y pensó, ¿qué pasa si llora demasiado fuerte? Una ruta turística popular pasaba cerca de su ubicación. Si llora demasiado fuerte, definitivamente los escucharán. Y Tsutomu sintió que este pensamiento realmente justificaba sus acciones posteriores.
Cuando Mari comenzó a llorar más fuerte, Tsutomu la agarró bruscamente por la garganta y la apretó hasta que el cuerpo sin vida de la niña se debilitó. Luego desnudó a la difunta Mari y cometió un acto atroz con el cuerpo. Después, puso su cuerpo en el suelo, recogió toda su ropa y se alejó del bosque, dejando el cuerpo desnudo de la niña muerta para que se pudriera en el bosque a 31 millas de su casa. El padre de la niña, Shigeyo Kona, intentó mantener la compostura cuando llamó a la policía. El reloj marcaba las 18:23 y su hija todavía no estaba en casa. Los vecinos dijeron que tampoco la habían visto en mucho tiempo. La policía comenzó la búsqueda de inmediato y en el menor tiempo posible se distribuyeron más de 50,000 fotos de ella a los residentes locales y a los propietarios de tiendas. La policía también recorrió las áreas y territorios adyacentes en coches de servicio con altavoces encendidos, advirtiendo a los padres que no dejaran a los niños sin supervisión en la calle. Un poco más tarde, las autoridades tenían 2 sospechosos. Y aunque oficialmente el caso se manejó como la búsqueda de una persona desaparecida, internamente muchos lo percibieron como un asesinato. Mientras tanto, Tsutomu regresó al cuerpo de la niña muerta para recolectar un trofeo. Desmembró el cuerpo y se llevó una parte a su casa. Más tarde, después de esperar un tiempo, quemó los huesos de Marikona y conservó las cenizas en una caja junto con varios dientes. La investigación fue difícil. Pocos testigos vieron a Mari siguiendo a un hombre hacia el río, y aunque los testigos eran pocos, la policía logró compilar una descripción bastante precisa del presunto secuestrador. Era un hombre de unos 170 cm de altura, con una cara redonda, cabello rizado, vestido con pantalones blancos anchos y una chaqueta blanca de verano. Pero había un defecto significativo en toda la descripción que ralentizó en gran medida el progreso del caso. Los testigos afirmaron que el hombre tenía más de 30 años, aunque la edad de Tsutomu era de 26 años. Debido a esto, la policía pasó mucho tiempo revisando a sospechosos que no estaban relacionados con el caso. Gracias a esto, Tsutomu pasó al siguiente nivel de su psicosis. Todos los medios japoneses siguieron de cerca el progreso de la investigación. 2 días después de la desaparición de Mari, su madre, Yuki Kona, aceptó una entrevista con periodistas. Ella creía que esto ayudaría, y en la entrevista misma expresó la esperanza de que su hija aún estuviera viva y regresara pronto a casa. Tsutomu leyó esta entrevista y, sin pensarlo 2 veces, decidió enviar una postal a la madre de la niña con las palabras «Hay demonios alrededor». La familia Kona y la policía percibieron la postal como una broma estúpida de alguien y no le dieron importancia. Pero mientras tanto, toda la investigación llegó a un callejón sin salida. 4 semanas después de la desaparición, todas las pistas, sospechosos, sugerencias y testigos se agotaron. El caso Marikona se convirtió en un caso sin resolver ordinario que acumula polvo en los estantes. La niña seguía siendo considerada desaparecida. Pasaron 6 semanas desde la desaparición de la niña, y en la noche del 3 de octubre, Tsutomu Miyazaki encontró a su segunda víctima. Una vez más, conducía su coche cuando notó a Masami Yoshizawa, una estudiante de primer grado de 7 años en la carretera. Tsutomu convenció a la niña de que se subiera a su coche y la llevó a las mismas colinas donde mató a Mari. Y allí, sin dudarlo, repitió su atrocidad. Tan pronto como Masami fue estrangulada, Tsutomu, para evitar el rigor mortis y aprovechar el cuerpo aún caliente, rápidamente desnudó a la niña y cometió un acto atroz. Miyazaki contó todos estos detalles a los investigadores. Durante los despreciables actos, el cuerpo de la niña se estremeció involuntariamente, lo que asustó al asesino, y lo asustó tanto que Tsutomu inmediatamente corrió hacia su coche y se fue, dejando el cadáver a solo un par de metros del cuerpo en descomposición de Mari. La policía logró encontrar cierta conexión entre los secuestros, la edad, el sexo de las víctimas, así como sus lugares de residencia coincidían. La casa de Masami estaba a solo 13 kilómetros de la casa de la familia Kona.
Solo que, desafortunadamente, esta información no ayudó mucho al curso de la investigación. La policía también llegó a un callejón sin salida. No había testigos ni pruebas, por lo que este caso también se unió a la lista de casos sin resolver después de un corto tiempo. El 12 de diciembre de ese mismo año ocurrió el tercer secuestro. Esta vez, su víctima fue Erika Namba, de 4 años, que regresaba de la casa de unos amigos. El patrón del criminal no cambió. Atrajo a la niña al coche y condujo con ella durante 2 horas. La noche ya había caído cuando Tsutomu se detuvo en el estacionamiento de la Casa de la Naturaleza Juvenil en Najire. Allí se realizó una sesión de fotos que incluyó la remoción de la ropa de la niña. Después de algunas fotos, Erika comenzó a llorar, diciendo que quería ir a casa. Esto enfureció a Tsutomu y él agarró a la niña por la garganta. Presionando todo su peso sobre ella, esperó hasta que Erika dejó de moverse. Envolvió el cadáver en una manta y lo tiró en el maletero de su coche, después de lo cual arrojó toda su ropa al bosque detrás del estacionamiento y se fue. De camino a casa, algo desorientó al joven al volante, por lo que ocurrió un pequeño accidente. Tsutomu se desvió y su coche cayó en un desagüe pluvial, donde se atascó con las ruedas delanteras. Entrando en pánico y temiendo que sus secretos fueran revelados, encendió las luces de emergencia, sacó el cuerpo de Erika del maletero y corrió hacia la oscuridad del bosque. Cuando regresó al coche con la manta vacía, vio a 2 hombres que habían notado el accidente. Tsutomu, como si nada hubiera pasado, tiró la manta de nuevo en el maletero y les pidió ayuda a los hombres. Y tan pronto como el coche volvió a la carretera, Tsutomu se fue sin decir una palabra de agradecimiento. Paralelamente a estos eventos, los padres de Erika ya habían informado a la policía sobre la desaparición de su hija. Esta vez, las autoridades establecieron de inmediato una conexión con los casos de desaparición anteriores, por lo que se creó un centro especial para la investigación, donde los investigadores trabajaron incansablemente, tratando de arrojar algo de luz, encontrar el secuestro y brindar consuelo a los padres de las niñas. Y después de unos días, este trabajo dio sus frutos. Se produjo el primer avance serio en el caso cuando se encontró la ropa de la niña cerca del Parque Natural Juvenil. Cientos de policías se conectaron inmediatamente a la investigación para rastrear el área circundante. Y al día siguiente el cuerpo de la pobre niña fue encontrado en el bosque, no lejos del desagüe pluvial, atado de pies y manos. Una búsqueda adicional en estas áreas, por desgracia, no arrojó nada. La noticia del horrible hallazgo se extendió rápidamente por todos los medios, y pronto los 2 hombres que ayudaron a Tsutomu con su coche dieron su testimonio. Pero el factor humano jugó una mala pasada. El coche del sospechoso fue identificado erróneamente como un Toyota Corolla, aunque era el mismo Nissan Langley que la madre de Tsutomu le había regalado en su 20º cumpleaños. Este error le costó muy caro a la policía. Se revisaron alrededor de 6,000 coches de este modelo antes de que los investigadores se dieran cuenta de que estaban siguiendo una pista falsa. El descubrimiento del cuerpo de Erika pintó una imagen horrible para toda la investigación. Porque si los 3 casos estaban relacionados, la esperanza de encontrar vivas a las 2 primeras víctimas se desvaneció por completo. Mientras tanto, mientras la investigación estaba en curso, comenzaron a suceder cosas extrañas y aterradoras. Todas las familias afectadas comenzaron a recibir las mismas llamadas telefónicas. Tan pronto como se levantaba el auricular, alguien al otro lado simplemente guardaba silencio y respiraba pesadamente. Y si no se respondía a la llamada, el teléfono podía sonar hasta por 20 minutos. La familia de la tercera víctima fue la primera en recibir las llamadas. Más tarde, la familia Kona también hablaría de ellas, y luego la familia Yoshizawa. Pero el asunto no terminó con las llamadas. Unos días después, el padre de Erika, Kenichiro Namba, recibió una postal con las palabras: Erika, frío, tos, garganta, descanso, muerte. La postal fue inmediatamente entregada a la policía,
Y aunque todas estas palabras, recortadas de artículos de revistas sobre la desaparición, fueron tomadas en serio por la investigación, los intentos de obtener cualquier información resultaron ser un fracaso. La publicidad del caso en los medios se intensificó. Se ejerció una gran presión sobre la policía por su ineficacia, y el sentimiento general de miedo solo se intensificó, obligando a los padres a no dejar salir a sus hijos solos. El horror escalofriante se apoderó de los residentes de Saitama. A muchos les parecía que todo era irreal, y los niños temían a un monstruo aterrador que estaba a punto de secuestrarlos. Fue en este momento que este mismo monstruo, llamado Tsutomu Miyazaki, comenzó a obtener un nuevo placer, parasitando este miedo, atormentando a los padres de las víctimas que ya estaban desesperados. Temprano en la mañana, alrededor de las 6:00 am, Shigeyo Kona, el padre de la primera víctima, se preparaba para ir a trabajar y encontró una pequeña caja en la puerta principal. Al abrirla, llamó a la policía con horror. Dentro de la caja había restos carbonizados, 10 dientes de leche y varias fotografías de los shorts, bragas y sandalias de su hija Kona. También había una hoja de papel arrugada con las palabras Mari, huesos, cremada, investigación, prueba. Y aquí vale la pena reflexionar. ¿Qué tan horrible, cruel e inhumano tienes que ser para hacerle esto al hijo de alguien y luego atormentar a los padres con tales cosas? La policía envió los dientes a la sucursal de la Universidad Dental de Tokio para su examen, durante el cual el doctor Katsuo Suzuki descubrió que los dientes no pertenecían a Mari. Para la familia Kona, esto se convirtió en un rayo de esperanza. La madre de la niña, Yuki, compartió esta esperanza en una rueda de prensa policial oficial, donde se dirigió al secuestrador con una súplica para que liberara a su hija. Ella creía que Mari todavía estaba viva. No fue sorprendente que Tsutomu siguiera de cerca todas las noticias de la investigación. Cuando vio esta rueda de prensa, se puso furioso. ¿De qué esperanza está hablando?, pensó. En su rabia se sentó a la mesa, tomó papel y bolígrafo y escribió una carta de 3 páginas a la casa de la familia Kona, donde describió con detalles horribles y minuciosos exactamente cómo había secuestrado a su hija y lo que le sucedió después. Tsutomu adjuntó la principal prueba de sus atrocidades a la carta: una fotografía Polaroid que mostraba el cuerpo de Mari. Nombró a la carta Confesión de un asesinato con la firma de un tal Yukada. Dejé la caja con los restos de Mari en su puerta. Todo esto lo hice desde el principio hasta el final. Vi la rueda de prensa de los policías, donde se afirmó que estos no eran sus restos. Ante la cámara, su madre dijo que el informe le había dado la esperanza de que su Mari estuviera viva. Inmediatamente entendí que tenía que escribir esta carta para que la madre de Mari no tuviera falsas esperanzas. Repito una vez más, los restos pertenecen a Mari. Ese mismo día, el doctor Katsuo Suzuki confesó que había cometido un error en el examen. Los 10 dientes de la caja y los huesos carbonizados realmente pertenecían a la niña secuestrada. Es imposible imaginar el dolor y la pena que experimentó la familia Kona ese día. Error tras error, falsa expectativa. Parecía que personas incompetentes les habían dado esperanza, que les fue arrebatada de una manera tan inhumana y horrible. Además, la propia carta se hizo pública gracias a los medios, por cuyas manos fue publicada. La crueldad de esta carta estaba fuera de los límites de lo humano. Cada residente de Saitama deseaba que este monstruo fuera atrapado. Al día siguiente, la policía del distrito finalmente reconoció el caso Mari Kona como un asesinato cometido con especial crueldad y creó otro centro especial para esclarecer los detalles del secuestro y el asesinato. Se involucraron expertos en caligrafía, pero nadie pudo determinar nada útil. Más tarde se supo que el nombre Yukada era solo un seudónimo. Pero aún así se descubrieron algunos detalles, solo que no conducían a nada. Y esto fue ya sea por negligencia e incompetencia de los investigadores o por una estúpida casualidad.
La policía pudo averiguar detalles sobre la foto que mostraba a Mari, sobre la caja hecha de cartón corrugado de doble pared utilizado para transportar lentes y sobre el sello en la postal. La policía tuvo la oportunidad de comenzar a verificar fotomercados con estudios y alquileres de videos siguiendo estos rastros, pero por alguna razón desconocida, nadie comenzó una investigación en esta dirección. El 11 de marzo de 1989, casi 7 meses después de que Maricona fuera declarada desaparecida, sus padres la enterraron. Una vez más, al ver los restos de su hija, el padre de la niña estaba inconsolable en su llanto, suplicando al secuestrador: «Cuando ella esté en el cielo, no podrá caminar ni comer, así que por favor, devuélvanos sus otras partes». Después del funeral, la familia Kona regresó a casa y encontró otra carta en la puerta, firmada con el nombre de Eyuka Imada. Esta vez, la carta se titulaba Confesión. Describía con minucioso detalle todos los cambios en el cuerpo muerto de Mari que había observado durante ese tiempo. Antes de que me diera cuenta, el cuerpo de la niña se puso rígido. Quería cruzar sus brazos sobre su pecho, pero ya no se doblaban. Muy pronto aparecieron manchas rojas en el cuerpo. Grandes manchas rojas, como la bandera de Japón o como si alguien hubiera cubierto todo su cuerpo con grandes sellos Hanko. Después de un tiempo, el cuerpo se cubrió de estrías. Estaba tan rígido antes, pero ahora se sentía al tacto como si estuviera lleno de agua y apestaba. ¿Cómo apestaba? Como nada que pudieras haber olido en todo el mundo. Nadie podía imaginar cómo la familia Kona logró soportar toda esta tortura emocional recurrente que el asesino les infligía. Es un milagro que mantuvieran la cordura después de pasar por este infierno. Tsutomu, por su parte, prosperaba en su locura. Para el verano del 89, se estaba volviendo cada vez más inestable. Dejó el trabajo por completo. Miyazaki pasó horas editando las cintas con imágenes de sus víctimas. Y como todos los residentes y la policía estaban alerta, encontrar a la próxima víctima era problemático. El siguiente incidente ocurrió el 1 de junio de 1989, cuando Tsutomu vio a varias niñas jugando cerca de la escuela primaria Akishima. Se acercó y pidió de manera indebida a una de las niñas que se quitara la ropa interior. Cuando comenzó a fotografiarla, varios adultos notaron lo que estaba haciendo y lo persiguieron. Y aquí, si hubieran logrado alcanzar al joven pervertido, o tal vez se hubieran dado cuenta de acercarse sigilosamente, es muy posible que la cuarta y última niña asesinada no hubiera existido. 5 días después del incidente en la escuela primaria, el asesino salió de su casa y esperaba encontrar una nueva víctima. Cerca del parque vio a Ayako Nomoto, de 5 años, jugando sola. Tsutomu se acercó a ella con una cámara lista y en tono de broma le pidió a la niña que posara para él. Ayako, encantada con la oportunidad de ser modelo, accedió. Después de algunas fotos, la niña se relajó completamente en compañía del extraño, por lo que Tsutomu le ofreció continuar la sesión de fotos en su coche, argumentando un cambio de escenario. Ayako aceptó con gusto y fue con él al coche. Cuando la niña se subió al coche, Tsutomu le ofreció chicle para ganársela aún más, pero en ese momento la niña notó sus manos y lo señaló, sin ninguna burla. La curiosidad infantil y la inocencia de su pregunta enfurecieron a Tsutomu. Le pidió a la niña que esperara un poco, sacó un par de guantes de vinilo, se los puso, regresó a Ayako, la agarró y apretó su frágil cuello. Mientras la niña se asfixiaba e intentaba liberarse, Tsutomu, mirándola, dijo: «Esto es lo que les pasa a las niñas que hacen preguntas como esa». Tan pronto como el cuerpo se debilitó, Miyazaki ató las manos de la niña muerta, le pegó cinta adhesiva en la boca, la envolvió en una manta y la puso en el maletero de su coche, dirigiéndose a casa. Solo se detuvo en un videoclub donde alquiló una videocámara. En casa, le quitó toda la ropa a Ayako y secó el cuerpo con una toalla. Tsutomu puso a la niña en la mesa y realizó actos horribles, fotografiando y filmando el cuerpo.
2 días después, cuando el olor del cadáver en descomposición se volvió insoportable, Tsutomu decidió deshacerse del cuerpo. Le cortó la cabeza, las manos y los pies a Ayako, que se quedó. Escondió el cuerpo mutilado en un baño público cerca de un cementerio. Al regresar a casa, el asesino se dio un festín con los restos de la víctima. 2 semanas después, preocupado de que estos restos fueran encontrados y lo sospecharan, Tsutomu puso todo en una bolsa y lo escondió en el baño. Unos días más tarde quemó todo en el bosque, incluida la ropa, las bolsas en las que se guardaba todo. El público y la policía comenzaron rápidamente el proceso de investigación. Solo que nadie esperaba encontrar a la niña viva, por lo que todos querían encontrar al menos los restos. Esto se logró con bastante rapidez. Después de que el cuerpo mutilado fuera encontrado en el baño público, la afligida madre de la niña ayudó a identificarla en la autopsia. En el estómago de la niña se encontraron restos de la comida que había comido antes de irse. Tsutomu Miyazaki volvió a estar fuera de toda sospecha. Las perversas pasiones maníacas progresaron y, sintiendo su impunidad y omnipotencia, el asesino se volvió más audaz y comenzó a comportarse de manera descuidada. Esta imprudencia lo arruinó. El 23 de julio, Tsutomu hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a 2 hermanas que jugaban juntas en un parque de Tokio. Después de una conversación amistosa, Tsutomu intentó convencer a las niñas de que lo siguieran para dar un paseo y tomarse fotos. La niña más joven aceptó y la mayor, sintiendo que algo andaba mal, corrió a buscar a su padre. Aprovechando el momento, Miyazaki metió a la niña que se quedó con él en el coche y la llevó a un bosque que estaba muy cerca del parque. Allí la desnudó y comenzó a tomar fotografías de su cuerpo desnudo. Mientras tanto, la hermana mayor corrió hacia su padre y le contó todo lo que había sucedido. En ese mismo segundo, corrieron al parque para encontrar rastros de la niña y su secuestrador. El padre los encontró a ambos en el bosque, justo en el momento en que Tsutomu intentaba un acto de abuso inapropiado. Al ver estos intentos, el padre de la niña cayó en una rabia incontrolable. Se abalanzó sobre Tsutomu y golpeó al pervertido hasta casi matarlo. Y solo después de todo esto regresó a su hija para verificar su estado. Pero Tsutomu de alguna manera logró recuperarse y escapar de allí. El padre de la niña llamó a la policía con anticipación, contándoles todo lo que había sucedido, por lo que se dirigieron inmediatamente a la escena del crimen. Y por alguna razón desconocida, tal vez por los fuertes golpes, el temblor o el shock, Tsutomu, en lugar de huir, decidió regresar a su coche, donde la policía arrestó al asesino y pervertido. La investigación comenzó de inmediato. Mientras Tsutomu estaba bajo custodia, la policía se dirigió directamente a su casa, donde descubrieron más de 5,000 casetes de anime, pornografía, slashers y películas de terror. Entre toda esta repugnante colección, los investigadores encontraron grabaciones de las cosas horribles, indecentes y crueles que hizo con los cadáveres de las niñas que había asesinado. También descubrieron el horno en el que Tsutomu quemaba los restos de sus víctimas, y en otra habitación se encontró el cráneo de una de las niñas. Todo esto, por supuesto, llegó rápidamente a la televisión nacional y a los medios, por lo que la noticia de la captura y las atrocidades del asesino se extendió por Japón como un incendio. La indignación pública fue causada no solo por sus crímenes. Las acciones torpes y erróneas de la policía fueron criticadas, así como otra parte de la sociedad, la cultura otaku. En términos sencillos, los otaku son personas que coleccionan y son entusiastas del anime y el manga japoneses. El análogo en Occidente son los coleccionistas de cómics, o como se les llama comúnmente, geeks. Debido a la impresionante colección de tales artículos de Tsutomu, los medios lo apodaron el asesino otaku, lo que se convirtió en una formulación problemática para la enorme e inofensiva comunidad de amantes del anime y el manga. Gracias a esto, la palabra otaku comenzó a asociarse no con un pasatiempo, sino con un asesino.
Durante el proceso judicial, debido a la gravedad de los crímenes, las principales disputas se centraron en la cordura del acusado. Como es bien sabido, si una persona es declarada demente, no es juzgada, sino enviada a tratamiento. El propio Tsutomu se complació en seguir esta versión. Culpó a su alter ego llamado Hombre Rata por sus crímenes. Durante los interrogatorios, afirmó que fue el Hombre Rata quien lo obligó a cometer todos estos actos. Por lo tanto, se encargó a 3 especialistas diferentes en el campo de la psiquiatría que realizaran un estudio y averiguaran si el maníaco era realmente consciente de sus acciones o si no estaba en condiciones de evaluar adecuadamente lo que era correcto. Pero aquí también el factor humano y las diferentes opiniones jugaron su papel. Se creó una impresión clara y segura de que toda esta historia, desde el principio hasta el final, estuvo plagada de factores humanos. Pero, por otro lado, no es sorprendente. Las opiniones se dividieron en 3 direcciones. El primer psiquiatra declaró a Tsutomu completamente cuerdo, aunque sin remordimientos. El segundo le diagnosticó esquizofrenia. Y el tercero, a su vez, afirmó que Tsutomu sufría de múltiples trastornos de personalidad. Esto supuestamente explicaba por qué firmaba como Yukada en sus cartas. Pero incluso con opiniones de especialistas tan contradictorias, no fue difícil para el tribunal decidir qué castigo elegir. Tsutomu era un mentiroso terrible, por lo que toda la historia del Hombre Rata se derrumbó. Se confundía en su testimonio, se contradecía y cada vez intentaba inventar cosas más y más inverosímiles. Además, había pruebas irrefutables contra el asesino, que él mismo grabó. Toda esta historia tampoco pasó sin dejar rastro para la casa de Miyazaki. Los actos de su hijo pisotearon por completo la reputación de toda la familia y destruyeron el periódico. Su padre estaba tan choqueado y lleno de disgusto que se negó a pagar un abogado. Y más tarde, no queriendo aceptar la idea de ser el padre de tal monstruo, el padre de Miyazaki se quitó la vida saltando de un puente. Tsutomu, ya encarcelado, reaccionó a esta noticia con las palabras: «Es como un soplo de aire fresco». Todos los matrimonios de sus hermanas y tías se disolvieron. Nadie quería estar relacionado con esta horrible familia, cuyo pariente era el asesino de manos de vampiro. Todos los litigios duraron muchos años, pero al final el tribunal descartó la versión de su demencia y condenó a Tsutomu Miyazaki a la ejecución por ahorcamiento, lo que sucedió el 17 de junio de 2008. Cuando le llevaron a la esposa del padre de Tsutomu la urna con las cenizas del ejecutado, ella la rechazó, diciendo que simplemente podían tirar todo. Parecía que cada japonés intentaba entregar al olvido la memoria misma de un hombre tan horrible. El Estado no se quedó al margen y se esforzó considerablemente por limpiar toda la suciedad que recordaba a este degenerado. Cerraron las calles donde el coche de Tsutomu estaba estacionado durante los asesinatos. También demolieron el parque donde se encontraron los restos de sus víctimas. Intentaron borrar cualquier rastro de este monstruo en la sociedad. Y ahora nadie sabe dónde están sus cenizas. Se rumorea que está enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio oculto a la vista. Quizás este resultado sea el final ideal para un hombre cuyo nombre evoca solo disgusto y horror en los corazones de los residentes de Japón. Gracias, jóvenes detectives, por ver este horrible video. Como siempre, denle like, escriban comentarios sobre lo que piensan de este caso. Cuídense a ustedes mismos y a los demás. Hasta el próximo video. Adiós.